abrir nuestras Biblias ahí en el Salmo 53. Salmo 53. Estaremos considerando este salmo, Isaías 53. Estar aquí al frente no es sencillo, Isaías 53. Gracias, Eduardo. Esta mañana estaremos considerando este maravilloso pasaje de Isaías 53. Y el tema se llama, o le hemos puesto al tema de esta mañana, el siervo exaltado. En la mayoría de las versiones que usted tiene en su Biblia tiene un título. Y usted va a ver que hay diversos títulos, pero el que más prevalece es Sufrimientos del siervo de Jehová. Y es un título correcto, pero creo que no dice toda la verdad. Creo que tiene más alcance el decir un tema maravilloso del Mesías 700 años antes de Cristo, o el Mesías triunfante, o el siervo exaltado. Al final, vimos que era más adecuado ponerle ahí el siervo exaltado. El tema se llama el siervo exaltado, así que esta mañana vamos a ver este tema del libro de Isaías, el profeta Isaías, profeta mayor, 66 libros que tiene, 66 capítulos que tiene este libro de Isaías, 66 capítulos. ¿Le recuerda algo? La Biblia tiene también 66 libros. Está dividido en dos grandes secciones, del 1 al 39. 39 capítulos, y del 40 al 66, 27 capítulos. Bueno, son coincidencias, eso no es inspirado en cuestión de los capítulos, fue puesto mucho después, pero es solamente como un dato muy interesante. La primera sección son solamente datos para hacer un planteamiento y entrar al capítulo 53. La primera sección, del 1 al 39, usted va a ver ahí que habla de juicio venidero y cautividad. Isaías está hablando 700 años antes de Cristo, 700 años antes de que venga el Mesías, más de 100 años antes de que el pueblo de Judá, el reino del sur, caiga en cautividad. Es una profecía futura. Isaías está viviendo y está viendo un futuro para el pueblo de Judá y aún para el pueblo de Israel o el reino del norte. En el capítulo 39, del 1 al 39, va a hablar de juicio venidero y cautividad. Y ahí está Isaías hablando de algo que va a suceder, una cautividad, y el pueblo de Judá o el reino del sur caerá en cautividad en el año 606 antes de Cristo, y Isaías lo profetiza más de 100 años antes cómo será la cautividad. Ahí en el capítulo 39, versículo 6 dice, recuerde, más de 100 años antes de que sucedan los hechos en cuestión de la cautividad, y más de 700 años antes. Adelante. Ok. Gracias. 700 años antes de que venga el Mesías, dice en Isaías 39, 6, he aquí vienen días en que será llevado a Babilonia todo lo que hay en tu casa y lo que tus padres han atesorado hasta hoy, ninguna cosa quedará, dice Jehová. De tus hijos que saldrán de ti y que habrás engendrado, tomarán y serán eunucos en el palacio del rey de Babilonia. Isaías está hablando de la cautividad del pueblo de Judá específicamente, y en el capítulo 52 de este libro, ahora Isaías hablando otra vez proféticamente, viendo el futuro, viendo allá
a los años por venir. Isaías está escribiendo en el capítulo 52. Dice: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti circunciso ni inmundo. Sacúdete del polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva hija de Sión, porque así dice Jehová: de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allí, y el asirio lo cautivó sin razón. El capítulo 52, hermanos, es un capítulo de mucha esperanza para el pueblo de Judá, que ahora ya está cautivo. Trasladémonos allá al año, en, no sé, 580 y algo, 550, 500 y algo, donde el pueblo de Judá está cautivo. Y escucha estas palabras, son palabras de esperanza para una cautividad. Está a punto de terminar la cautividad. 70 años han pasado, dice Daniel orando y viendo que están a punto de llegar los 70 años en que profetizó el profeta Jeremías. Ahora él está diciendo las palabras. Isaías está diciendo: serás liberado, serás rescatado, se terminará la cautividad, irás a tu pueblo, descenderás, vístete. Jehová reina, dicen estos capítulos, Jehová reina. Y estas palabras seguramente eran palabras de mucha esperanza para el pueblo de Judá, que estaba cautivo en Babilonia. Ahí estaba sufriendo cautividad. Ahí estaba por 70 años siendo cautivos, siendo esclavos. No tenían patria, no tenían nación, no tenían bienes, no tenían personalidad. Y ahí está la profecía, que serán rescatados, que serán liberados. Y ellos añoraban, quizás contando los días, los meses. Y cuando se cumplen los 70 años, quizás ellos estaban año tras año después de la cautividad, leyendo este pasaje de Isaías. Y le decían a los que les hablaban: lee otra vez Isaías 52. ¿En qué año vamos de cautividad? ¿En el 30, en el 35? Vamos en el 50 de cautividad. Lee otra vez Isaías 52. Vamos en el 69 de cautividad. Léeme otra vez Isaías 52. Lee esas palabras. Mira: despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén. ¿Cuál ropa hermosa si estamos cautivos? Faltan 2 años, en el año 70. Ahora Daniel está orando y le ruega a Dios y le dice: 70 años dijiste, Dios. Y en el año 539 viene el imperio medo-persa, y a través de Ciro publica un decreto donde ahora pueden ser liberados, pueden ir a su tierra quien quiera, pueden ir y levantar los muros caídos de Jerusalén. Han pasado 70 años, pueden levantar el templo. Ahora puede venir la liberación de esa cautividad. Léeme otra vez qué dice Isaías. Y se emocionaban tanto con Isaías 52. Isaías 52. Profetiza una liberación temporal, porque posteriormente cayeron otra vez en cautividad sin ser libres. Isaías 52 presenta una redención exclusiva, porque solamente es para el pueblo de Israel. Isaías 52 presenta una redención contabilizada, porque solamente regresaron 4,500 con Zorobabel. Isaías 52 presenta a Dios utilizando a un rey terrenal como es Ciro. Isaías 52 presenta o libera a través de un edicto. Pero Dios le dice al pueblo en el capítulo 53 de Isaías: te emociona tanto el ser liberado de una cautividad terrenal, pasajera. Te emociona tanto las palabras del capítulo 52. Isaías 53. Isaías 53 es más maravilloso. Isaías 53 es glorioso. Isaías 53 es más grande. Isaías 53 nos habla de una redención eterna, de una liberación eterna.
Isaías 53 nos habla de una redención inclusiva. Ahora es para todo el mundo, no solamente para el pueblo judío, para judíos y gentiles. Isaías 53 nos habla de una redención sin número. No hay número, millones y millones. Isaías 53 nos habla que la redención será a través no de un rey terrenal, sino de un rey celestial, del mismo Dios. Isaías 53 nos habla que la redención no será a través de un edicto publicado por un rey terrenal, sino que será la liberación a través de la predicación del evangelio, de la muerte vicaria de Cristo. Isaías 53, hermanos, se le ha llamado el quinto evangelio. Isaías 53 es algo tan glorioso. El pueblo de Israel tuvo gran alegría al saber del inminente término de la cautividad. Sin embargo, Dios les muestra que aún se vislumbra algo más grande y sublime: la llegada del Mesías. A lo mejor te emocionas tanto, a lo mejor te emocionas tanto con la liberación terrenal. A lo mejor tú te emocionas tanto como el pueblo de Israel porque Dios te ha liberado de una enfermedad, de un problema. A lo mejor tú dices: Dios me liberó de esta problemática que tenía, de esta enfermedad. Hermano, emociónate de la liberación eterna que Dios da. El pueblo de Israel tuvo gran alegría al saber del inminente término de la cautividad. Sin embargo, Dios les muestra que aún se vislumbra algo más grande y sublime: la llegada del Mesías. Recuerde, estamos hablando 700 años antes de que sucedan los hechos. Esta mañana, permítame analizar, no en forma exhaustiva, sino como abuelo de pájaro, Isaías 53. Eduardo me preguntó el lunes, me preguntó que si iba a predicar todo el capítulo y sería muy... ¿qué palabra usamos, Edu? Muy pretencioso de mi parte querer ver todo el capítulo a detalle. Isaías 53, hermano, contiene tantos detalles. Isaías 53 es tan hermoso, tan maravilloso este capítulo. A mi nieta Emi, la mayor de mis nietas, Emilia, le gusta mucho ver fotografías. Y a veces nos sentamos, ella y yo ahí, y me dice: Tito, vamos a ver fotos. Y nos sentamos. Y empezamos a ver detalles, y me empieza a preguntar: Tito, ¿aquí dónde andas? En Europa. Le digo: no, ando en Matehuala. Y ve muchos detalles, así ve detalles, ve colores, ve personas que quizás están atrás, cuántos años tenías. Es muy detallista, ve, y es muy especial poder ver esos detalles. Hay mucho color, hay mucha luz. Nosotros tenemos un álbum de familia que también a veces nos gusta sacar, y nos sentamos ahí y empezamos a ver y a recordar. Yo con 27 años, 28, y es bien maravilloso, es bien especial. ¿Sabe? Estas fotografías dan testimonio de cosas pasadas en mi vida, en la vida de mi familia. Isaías nos va a dar un panorama descriptivo a través de un álbum fotográfico que contiene gráficos nítidos con plena claridad de el nacimiento, vida, ministerio, muerte, resurrección y victoria del Mesías. 700 años antes, Isaías está viendo un álbum fotográfico con muchos detalles. Son muchas fotografías. Isaías la va a plasmar en el capítulo 53. Nosotros podemos ver en retrospectiva y podemos ver al Mesías y podemos ver esas fotografías con plena nitidez, con una cámara de una máxima resolución, con muchos megapíxeles, y podemos ver ahí esas fotografías hoy, pero colocándonos con los oyentes primarios, con los judíos de aquel tiempo. Qué difícil era poder entender a qué se refería Isaías. Sin embargo, nosotros somos bienaventurados porque ahora podemos ver Isaías 53 y podemos ver perfectamente los cuadros con una claridad impresionante, maravillosa. Y podemos sacar algunos textos y disfrutarlos.
Y podemos analizarlo si nos emocionamos tanto. Cuando yo estaba preparando este mensaje, que se me dio un buen tiempo para prepararlo, hermano, yo me emocionaba tanto. Me despertaba en la madrugada y podía empezar a leer. Y me emocionaba muchísimo este pasaje. En la mañana mi esposa y yo nos levantamos temprano para orar. Y ella me decía, qué pasaje tan emocionante. Mi hermano, es un pasaje bien emocionante. Muy emocionante. La proposición para esta mañana es: porque toda la humanidad se descarrió, Dios mismo proveyó a través del Mesías un nuevo camino. Tú debes conocerlo, recibirlo y recorrerlo. Pero déjeme, ¿cómo salió esta proposición? Déjame le cuento. Y pido su permiso para ir al pasaje. Y el pasaje, al leerlo una vez y otra vez y otra vez, pude encontrar el punto de apoyo para ver qué es lo que pretendía Isaías y qué es lo que hay para nosotros en cuanto a belleza del pasaje. Y me encontré el versículo 6, de tal manera, con el permiso de la congregación, me voy a permitir tomar el versículo 6 y después me regresaré al 2, del 2 al 12, y posteriormente tomaré el versículo 1. Así que con permiso concedido de ustedes lo voy a hacer de esta manera. Vamos a ver qué es lo que dice el versículo número 6. Isaías 53 tiene 12 versículos, pero en el centro de esos 12 versículos se encuentra, no es difícil encontrarlo, el versículo 6. El versículo 6. Y el versículo 6 dice así: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Y ese es el punto, hermano. Ese es el kit del pasaje. Todos nosotros, usted, yo, los niños que están aquí, quien está escuchando en el templo, la persona que está en China, el que está en Alemania, el que está en Europa o en Asia, el que está en América Central o América del Norte, el que está en el centro, el que está en el sur, todo ser humano, todos nos descarriamos como ovejas. Todos nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó de su camino. Dice el texto de esta manera: todos nosotros. Y ahí tenemos que empezar a ver cada uno de nosotros, aún la edad que tenemos, aún la edad que tengamos, que estábamos descarriados. Todos nosotros nos descarriamos, y la palabra descarriar es errar. Andábamos en nuestros propios pensamientos, en nuestros propios planes, andábamos con nuestra propia vida. No queríamos saber nada de Dios, no queríamos saber nada de la Biblia, no queríamos saber nada de la iglesia. Todos nos descarriamos, cada uno siguió su propio camino. Isaías 53, versículo 6, 53:6 nos va a presentar la depravación total del hombre. El hombre es depravado en su totalidad, no tiene ni un ápice, ni un grano de bondad para llegarse a Dios. Sí, quizás habrá buenas obras que podemos hacer, pero todo es para nuestra gloria o para la gloria del ser humano. Pero no queremos conocer a Dios. El hombre no quiere conocer a Dios. En el tema de la salvación, hermanos, todo es de Dios. En el tema de la salvación, Él lo hace todo completamente. Cuando yo tenía mis dificultades en poder entender la doctrina de la salvación, lo que me llevó a glorificar a Dios y a darle toda la honra a Dios, de que la salvación es toda por Él, toda de Él, que el hombre no puede hacer absolutamente nada, es esta gran verdad. Es esta gran verdad. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, porque no existía ninguna posibilidad, ni la más mínima. No había nada que pudiera acercarnos a Dios. Había una depravación total en el hombre. Había una depravación total.
Dice Charles Spurgeon: no puede haber paz entre tú y Cristo mientras haya paz entre tú y el pecado. Y nos deleitábamos en las cosas que hacíamos, y nos deleitábamos en nuestros caminos. Cada cual se apartó, nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, cada quien hacía lo que bien le parecía, como el libro de los jueces. Cuando empezamos a ver la depravación total del hombre, del estado caído de los seres humanos, resultado de la caída, que no estamos inclinados, ni siquiera podemos, ni queremos amar a Dios con el corazón, la mente y las fuerzas, sino que estamos inclinados a servir a nuestra propia naturaleza pecaminosa. El hombre está totalmente depravado. El hombre sin Dios, el hombre que no conoce a Dios, tiene una depravación total. Esa depravación es en el sentido de que todas sus facultades han sido profundamente afectadas por el pecado. El ser humano está afectado en sus facultades, su intelecto, su voluntad, sus emociones. Esa es la depravación total. Dios dice: esta es la condición humana. Esta es la condición humana. Se descarrió, erró, trazó movimientos lineales sin saber a dónde ir, sin una meta específica o inmediata. El hombre se descarrió, todos perdimos el rumbo. Todos perdimos el rumbo. Todos nos descarriamos como ovejas, hermano, y esa era la condición de cada uno de nosotros. Mire, hoy estamos aquí un buen grupo, y en el templo hay otro buen grupo de nuestra iglesia. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Vino usted con mucha emoción la primera vez que escuchó el evangelio? ¿Usted estaba muy emocionado de que alguien le hablara? Para usted era qué bueno que alguien me habló. ¿Saben lo que hacíamos? Porque yo también lo hice muchas veces. Huía, corría, me escondía, no quería saber nada, porque el hombre se descarrió totalmente. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, porque no existía ninguna posibilidad, ni la más mínima. Cuando yo tenía dificultad en el tema de la salvación, donde Dios es totalmente soberano en cuanto a la salvación, hermano, hubo un versículo que a mí me ayudó, me dio claridad, y dije: ¿por qué no lo vi antes, tantos años? Segunda de Corintios capítulo 4, versículos del 3, 4 y 6. Segunda de Corintios 4, 3, 4 y 6. Dice así: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Si ahí se quedara el texto, seríamos muy pobres. Pero el texto continúa y dice: porque Dios, y ese es el cambio, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de Cristo. Pero porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese a la luz, dice Pablo, es el que resplandeció, es el que dio claridad en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de Dios en la faz de Jesucristo. Cuando leí este texto, yo pude agradecerle a Dios, porque la salvación es solamente de Él, al 100% de Él, nada más de Él. Él la da completamente. Él da la iluminación para poder comprender nuestra pecaminosidad. Él da la iluminación para poder entender que no existía ninguna posibilidad. Él da la capacidad para entender que estaba descarriado, que estaba perdido, que iba rumbo al infierno. Él nos dio esa capacidad de poder entenderlo.
porque no existía, no existía, hermano. Esa depravación total, nos descarriamos. Dice Juan, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Aún en el ministerio de Jesús, aún con tantas obras, dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Juan 3:19, y en Lucas 9:41 respondió Jesús y dijo: oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros y os he de soportar? Hermano, la gran verdad en el capítulo 53 de Isaías, en primer lugar, es que el hombre se perdió. El hombre estaba perdido. Y no había ninguna posibilidad humana, no había ninguna posibilidad natural, no había nada que pudiera acercarnos a Dios. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Jonathan Edwards lo dice así: dependemos del poder de Dios para cada paso de nuestra redención. Dependemos de Él para que nos convierta y nos dé fe en Jesucristo, y también para la nueva naturaleza. Es una obra de creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dependemos, porque el hombre está perdido. Dependemos del poder de Dios para cada paso de nuestra redención, para cada paso de nuestra santificación. Dependemos de Él. Dependemos de Él para que nos convierta y nos dé fe en Jesucristo, y también para la nueva naturaleza. Es una obra de creación, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No quiero que olvidemos la proposición, porque toda la humanidad se descarrió. Dios mismo proveyó a través del Mesías un nuevo camino. Tú debes conocerlo, recibirlo y recorrerlo. Vamos al punto número 2. El punto número 1 es que estábamos perdidos. Punto número 2, un nuevo camino trazado en forma excelsa. El hombre se perdió en su camino. El hombre hacía lo que le hacía la gana. El hombre no quería conocer, no quería saber nada de Dios. El hombre quería recibir los beneficios de Dios, pero no la amistad con Dios. El hombre quería recibir lo que Dios daba, pero no hacer una relación con Dios. Él quería ser libre. Él quería la libertad. Pero Dios está trazando en Isaías 53, viendo al futuro, 700 años antes, está viendo al futuro. Es un cuadro profético futuro. Un nuevo camino trazado en forma excelsa. Este punto número 2 lo veremos a través de 4 secciones. Mediante un nacimiento único, mediante un ministerio lleno de milagros y de rechazos, mediante una muerte sustituta, y el final, la gran victoria. El final, la gran victoria. Así que este nuevo camino trazado en forma excelsa desde la eternidad, fue mediante un nacimiento único. Y nos dice ahí el versículo número 2. ¿Podemos leerlo todos juntos? Dice así: subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más inatractivo para que le deseemos. ¿Le podemos leer una vez más? Todos juntos, dice así: subirá mediante un nacimiento único. Fue único. Fue de una virgen. Fue en un pesebre. Yo no creo que en la historia exista la descripción de un nacimiento como este. Fue en un pesebre. Fue en una pequeña aldea de Belén. Fue único ese nacimiento, hermano. Y fue único porque fue Dios mismo. Dios se encarnó. Y eso es la maravilla. Dios se encarnó, hermano. Quiero repetir esto. Dios se encarnó. Dios lo hizo porque el hombre estaba perdido. De tal manera que Dios había trazado desde la eternidad un camino. Y Él vio trazó la forma y dice: subirá cual renuevo. Subirá cual renuevo delante de Él. Subirá cual renuevo delante de Él. Dios pudo haberlo hecho
pudo haber hecho que el Mesías apareciera en forma asombrosa. Sin embargo, Isaías lo ilustra en forma maravillosa. Subirá cual renuevo. La nueva traducción viviente dice: subirá como un tierno brote verde. Subirá como un tierno brote verde. A mí me impacta mucho cuando me imaginaba la escena del nacimiento de Jesús, que nació como un bebé, con todos los peligros de un bebé. Su concepción asombrosa, milagrosa, divina. Esa unión hipostática de Dios, 100% hombre, 100% Dios. Pero nació en forma como un brote tierno, verde. Nació como un bebé. Creció, comió, durmió. El Dios Todopoderoso se hizo hombre, porque nosotros nos descarriamos. Dios proveyó desde la eternidad la forma como proveer misericordia, gracia, salvación para el hombre descarriado, para usted y para mí. Dios se humanó por amor a nosotros. Pablo lo dice así en Filipenses 2, 5 al 7. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Como raíz en tierra seca. Como raíz de tierra seca. ¿Sabe que las condiciones no eran las apropiadas para que una raíz, un brote pequeño, empezara a brotar ahí en tierra seca? Ese es un acto milagroso, porque un brote en tierra seca, lo único que la tierra va a prodigar a esa raíz es muerte. Sin embargo, esa raíz, este vástago, esa raíz, ese brote tierno, prodiga vida. No eran las condiciones, fue en una pequeña aldea, fue en un pesebre, era todo en contra, como raíz de tierra seca. Cuando pienso en la línea del Mesías y veo esa línea, pienso por ejemplo en Isaac, una raíz en tierra seca. Sus padres no podían concebir. Fue un milagro. Podemos ver a Jacob con tantos peligros, con su hermano inquieto Esaú, y podemos pensar en Fares, el producto de la relación entre Judá, que no tenía nada que ver con su nuera, con las condiciones de hambre, donde Dios en su misericordia lleva a José a Egipto para poder seguir cuidando a Fares, que era apenas un pequeño. Pienso en David, el más pequeño de todos los hijos de Isaí. Los demás eran grandes y era apenas un pequeño, como raíz de tierra seca. Isaías, hermano, nos va a decir un nuevo camino trazado en forma excelsa mediante un nacimiento único. Mediante un nacimiento único. Número 2. Un nuevo camino trazado en forma excelsa mediante un ministerio lleno de milagros y de rechazos. Versículos 3 y 4 dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mediante un ministerio lleno de milagros y de rechazos, la vida del Señor Jesús fue una vida maravillosa. El ministerio de Jesús fue lleno de milagros, fue lleno de curar enfermedades. Fue algo tan especial que nos narran los evangelios, y nos impacta mucho cuando Él
controla la naturaleza, cuando levanta a Lázaro, cuando cura al ciego, cuando da sanidad a aquella mujer, cuando da resurrección. Es un ministerio lleno de milagros, sí es cierto, una vida llena de milagros. Y la sociedad de aquel tiempo, el judío de aquel tiempo que esperaba el Mesías, pudo haber visto, porque en más de una ocasión preguntó, más de una ocasión como que sospechaban que este era el Mesías, como más de una ocasión que ellos pensaron que era la fotografía de Isaías 53, y aceptaban el privilegio, aceptaban la bondad, aceptaban lo que se les daba, pero había rechazo, había un rechazo, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores. Ellos esperaban un Mesías, había una profecía, un rey, un libertador, y ellos buscaban un rey militar, un poderío militar. Querían que regresara a la época dorada del rey David. En su mente quizás eso se habían implantado, enseñado. Cuando el Mesías venga, será floreciente. Israel llegará a ser el centro de las naciones. Seremos tributarios, cobraremos impuestos, tendremos un poderío militar. Ellos esperaban un Mesías. Sin embargo, dice Isaías, despreciado y desechado. Cuando el Mesías nació, ellos preguntaban, ¿dónde está? Pues no vino el precursor. ¿No vieron en Juan el Bautista a Elías primero? ¿No vestía igual que Elías? ¿Qué otra fotografía quieres? Mira, esta es la fotografía de Elías, así viste. Y aquí está Juan el Bautista, es el mismo. Pero ellos no lo podían entender. El judío no lo podía entender. El Mesías nacido, ¿dónde está? ¿Dónde nació? Es que mira, nació en Belén, una pequeña aldea. ¿Quiénes son sus discípulos? Pues son de allá de un pueblito muy chico, son pescadores, no tienen una preparación teológica grande, la verdad. La verdad que sus palabras dejan mucho que desear. Su preparación académica, no, como que no. No, porque el Mesías que estamos esperando es alguien que se rodeará de lo más selecto de la sociedad, de la crema innata de la sociedad, de los mejores judíos, de lo mejor preparado en cuanto a teología, de lo más selecto. Se rodeará de todo ello porque empezará a formar su gobierno, empezará a formar. Entonces el Mesías nacido, mira con quién convive, mira quiénes son sus amigos, mira con quién come, mira a quién sirve. Ese no es el Mesías rechazado. Los judíos rechazaron al Mesías que estaban viendo, porque ellos no necesitaban un Salvador. Ellos querían un rey que les proveyera un status quo como ellos deseaban. Vivían y añoraban la época dorada del rey David, y es lo que ellos querían, un Mesías de esta naturaleza, no como el Mesías que estamos viendo, mediante un ministerio lleno de milagros y de rechazos. Sí, dice Isaías, Él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, pero nosotros le tuvimos por azotado por Dios. Escondimos de Él el rostro. Fue un varón de dolores. Tenía mucha experiencia en el quebranto. Era alguien que tenía mucha experiencia. Cuando estaba recordando el pasaje de Mateo 23. Oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise. Hermano, no son palabras sin una carga emocional, son palabras con una carga emocional bien fuerte. Y si podríamos hacernos una imagen del pasaje de Jesús que está ahí en las afueras de Jerusalén, podemos ver su rostro cómo está sufriendo tanto por Jerusalén, y Él está diciendo, oh Jerusalén, Jerusalén, cuántas veces quise, cuántas veces. Cuántos profetas, cuánto llamado, en la mañana, en la tarde, en la noche.
¿Cuántas veces te llevé porque quería protegerte como la gallina protege a sus polluelos? Te quería proteger, pero tú no quisiste. Tú no quisiste. Y así estamos como hombres, hermano. Así estábamos. No quisimos. No quisimos. Un nuevo camino trazado en forma excelsa mediante una muerte sustituta. Eso era para nosotros. Cuando vemos la cruz, cuando vemos los clavos, cuando vemos el Gólgota, cuando vemos los golpes, cuando vemos la sangre, cuando vemos esas escenas en los evangelios, hermano, y que nuestro corazón se oprime. Ya como hijos de Dios, que podemos entender cuando vemos esas escenas tan drásticas, tan llenas de sangre, tan crueles, tan faltas de humanidad. Ese camino nuevo fue mediante una muerte sustituta. Dice: mas el herido fue por nuestras rebeliones. Nuestras rebeliones. Él herido fue por nuestras rebeliones. Molido. Esta palabra tan interesante, molido. Fue molido. Jesucristo fue el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando estaba estudiando un poquito lo que era el Cordero Pascual, dice en el libro de Éxodo, diciéndole Dios, Moisés al pueblo, en la Pascua, el día 10 del primer mes, tomarás un cordero sin defecto y sin mancha, y lo llevarás a tu casa, y estará contigo y con tu familia 4 días, y el 14 de Nisán, en medio de las 2 tardes, a las 3 de la tarde, lo sacrificarás, lo matarás, para perdón de los pecados. La Pascua. Pero el cordero, hermano, estaba con la familia. Quizás los chiquitos jugaban con él. Era un cordero, era un corderito apenas. Era un cordero bonito. Y los niños quizás jugaban por ahí y se familiarizaban. Y me puedo imaginar 4 días después o 5 días después, del 10 al 14, el día 14 de Nisán, en medio de las 2 tardes. Papá llega con el cordero para sacrificarlo, y los niños, ¿qué dirán? Ese cordero moría entero. Es una figura que a mí me atrae tanto. Ese cordero moría entero. Pero sabe, este cordero fue molido. Este cordero fue golpeado. A este cordero lo escupieron. A este cordero lo martirizaron. A este cordero lo cansaron. A este cordero lo subieron a una cruz. A este cordero le clavaron una espada o una lanza. A este cordero le pusieron una corona de espinas. A este cordero no lo dejaban respirar. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido. Esa es la palabra más exacta que podía usar Isaías 700 años antes, que está viendo el cuadro. No quiero imaginarme el corazón de Isaías si está viendo una imagen tan nítida de nuestro Señor Jesucristo arriba de la cruz. Molido. Fue molido literalmente. Derramó hasta la última gota de sangre. Dice John Scott: la cruz fue un acto simultáneo de castigo y amnistía, severidad y gracia, justicia y misericordia. La cruz fue un acto simultáneo de castigo para Cristo y amnistía para nosotros, de severidad para Cristo y gracia para nosotros, justicia para Cristo y misericordia para nosotros. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca.
por cárcel y por juicio fue quitado. Y su generación, ¿quién la contará? Ya no habrá más generación de él. Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, fue muerto, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad. El justo muerto por los injustos. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca, con todo eso Jehová quiso. Y esta palabra quiso es, Jehová se deleitó. Con todo esto Jehová se deleitó en quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado. Y este es el punto, en expiación por el pecado. MacArthur escribe así: el deleite y placer de Dios en quebrantar a su Hijo de esta manera no se encuentra en el dolor que Él sufrió, sino en el propósito que Él cumplió. El placer no fue en su agonía, sino en lo que éste cumplía. La salvación del hombre. El hombre estaba descarriado, el hombre estaba perdido, el hombre iba a la perdición, al infierno, y Dios proveyó. Con todo esto Jehová quiso, se deleitó viendo el resultado. El resultado fue lo que agradó a Dios, no el dolor, pero el dolor y la agonía fueron necesarias. El dolor y la agonía fueron necesarias. Este cuadro tan nítido, tan claro, de estos versículos 5, 7, 9 y 10, hermano, ya deberíamos decir aquí terminamos. Pero no, Isaías tiene un poquito más, aún Isaías tiene un poquito más. En este cuadro ahora lo vemos golpeado, herido, traspasado, aplastado. Es la Pascua, la última Pascua. Ahora ya no es necesario, ya no hay más Pascua. Pero este Cordero Pascual fue en extremo martirizado. Esta fue una muerte horrible. Ningún Cordero pasó lo que pasó con el Mesías. El final, la gran victoria. Un nuevo camino trazado en forma excelsa. Verá linaje, dice el versículo 10, 9, 10, el 10. Verá linaje, vivirá por la... espérame, Isaías, un momento. A ver, murió. Dijimos que murió. ¿Cómo ahora va a haber linaje? Si murió, no puede haber linaje. Sin embargo, aquí dice, verá linaje, vivirá por largos días. Y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma. Verá. Y quedará satisfecho, saciado. Cuando él vea en la resurrección de Cristo. Porque ese es el final, la gran victoria. Por eso es el Mesías exaltado. No quedó en la tumba. Las mujeres llegaron temprano y vieron la tumba vacía y vieron a un personaje ahí y le preguntaron, díganme, ¿a dónde llevaron al maestro? Este ángel, que lo dice el evangelio que fue un ángel, les dijo, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, ha resucitado. Ha resucitado, hermano. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por tanto, yo le daré parte con los grandes. Y esta parte que dice grandes es con muchos, muchísimos. Le daré parte con los muchísimos. Y con los fuertes repartirá despojos. Por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Dice 1 Corintios capítulo 15, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Hermano, Cristo al resucitar y en la cruz clavó el acta de los decretos que nos era contraria. Había una sentencia contra nosotros, pero Él resucitó y viene, y viene. Terminemos con Isaías 53. Isaías abre con una pregunta, o con dos preguntas, perdón.
Isaías está viendo un cuadro 700 años antes de que pasen los hechos. Y él abre con dos preguntas. Isaías capítulo 53, versículo 1. ¿Cuáles son esas dos preguntas? ¿Las podemos leer? ¿Con voz fuerte? ¿Lo pueden poner en la pantalla? ¿Se perdieron los de la pantalla? Isaías abre. Aún la aplicación no. Isaías abre. Y como todo ser humano, ¿no? Cuando hace algún esfuerzo, dice, ¿qué resultados tendremos? La mayoría de los profetas tenían este reclamo. Jeremías lo dijo, quizás Ezequiel. Isaías no es la excepción. Isaías está preguntando, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Quién ha creído Isaías 53? ¿Quién ha creído en el Mesías? Recuerden, Isaías está viviendo 700 años antes. Esta mañana podemos decirle a Isaías, profeta. En Hechos 1:15 ya había 120 reunidos. Y en Hechos capítulo 2, y cuando vino el día del Pentecostés, estaban todos reunidos juntos. Y ahí vino el Espíritu Santo. 120. Hechos 2:41, 3,000 fueron convertidos. Hechos 4:4, 5,000 se añadieron a la iglesia. Hechos 8:26, el etíope va en un carro. Un funcionario de Candace, reina de los etíopes, va leyendo una porción de las escrituras. Un funcionario, un hombre importante, y no entendía el pasaje que estaba leyendo. Lleva un rollo, una porción de un libro, y lo está leyendo. Hay un personaje que está predicando por ahí, un antiguo diácono, y Dios lo lleva a que se acerque al carro y le pregunta a este funcionario, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? ¿Cómo voy a entender si no hay quien me explique? A ver, ¿cuál es la porción? Vamos ahí. Hechos capítulo 8. Versículos 26 en adelante. Dice, un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es el desierto. Entonces él se levantó y fue, y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta, ¿qué? ¿Qué profeta? Isaías. Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate, júntate a ese carro. Acudiendo Felipe le oyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentase con él en el carro, con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esa escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Isaías, Dios te está usando para que Isaías 53, este funcionario de Candace, reina de los etíopes, se convierta, porque posteriormente dice, ¿qué impide que yo sea bautizado? Aquí hay unas aguas. Isaías, contestando a tu pregunta, Isaías, ¿quién ha creído nuestro anuncio? 120 en el libro de los Hechos 1:15, 3,000 en el 2:41, 5,000, ya van 8,120, y con el etíope 8,121. Isaías, podemos ver hoy, aquí está la iglesia bautista Genezaret, hermanos convertidos por el Mesías, amén. Aquí estamos, Isaías. No es en vano. ¿Quién ha creído nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová?
nosotros hemos creído. Nosotros hemos creído. Isaías, allá en Apocalipsis 5, dice así, en esa adoración al Cordero, dice esta porción del 1 al 14, uno de los versículos dice: he aquí el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus 7 sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los 4 seres vivientes, en medio de los ancianos, estaba en pie un cordero como inmolado. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, millones de millones. El Mesías, hermano, el Mesías tiene esta potestad, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aplicaciones. Esta mañana quiero preguntarle: ¿qué hay acerca de usted, hermano? Isaías está presentando el cuadro del Mesías que murió porque tú estabas descarrilado. Nos descarriamos como ovejas. Tú que no has hecho una decisión por el Señor, tú que estás jugueteando con el Evangelio, que estás viniendo y quizás escuchando, ¿qué hay acerca de ti? ¿Crees que Jesucristo murió por tus pecados y resucitó de los muertos para la justificación tuya, y que un día vendrá como el Rey exaltado y tomará a los suyos y lo llevará al reino prometido? Ve esta pregunta como aplicación para tu vida. Isaías nos presenta un cuadro tan maravilloso, hermanos, del Mesías prometido, 700 años antes de que ocurran, y nosotros 2000 y algo de años estamos viendo al pasado. Somos bienaventurados. Somos bienaventurados. No hay excusa.